primer lugar, pues, como no puede ser de otra manera, daros la bienvenida a todos los que estáis conectados. Estaba viendo aquí ahora mismo, hay 47 personas, está bastante bien y la verdad es que nos estamos habituando a este tipo de tecnologías oye, que nos facilitan mucho la vida y sobre todo cuando uno está confinado, pues por lo menos entrar en contacto con una nueva realidad y en este caso de la mano de Julio de la Iglesia, ¿no? Que es TEDx y que este era un evento que teníamos pensado realizar antes de todo eso, tuvimos que retrasar y siempre hemos pensado que la experiencia de Julio para todos nosotros puede ser muy, muy interesante, ¿no? Y pensábamos que interesante iba a ser antes de todo esto, pero ahora nos damos cuenta que después de lo que estamos viviendo, algo que tenga que ver con la gestión del miedo, pues es algo que yo creo que ahora mismo, a día de hoy, pues es de mucha utilidad, ¿no? Y seguro que todas las personas que están escuchando pues estarán encantadas de poder prestar atención a lo que Julio nos diga. Yo creo que hemos pasado y estamos pasando una etapa con un miedo sobre nuestra propia vida, ¿no? Y la de nuestros allegados, en el que al final todos de una forma o de otra hemos pasado situaciones duras, ¿no? Y ahora se inician también ya estamos en otra etapa nueva donde hay unas consecuencias económicas terribles, ¿no? Y donde todos que somos empresarios, los que estamos aquí, porque como ya te habrán contado, Julio, pues esto es la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, donde todos los que estamos somos empresarios, pues todos estamos con dudas y con temores acerca del futuro económico y del impacto sobre nuestras compañías, ¿no? Y lo que eso pueda suponer en toda nuestra gente, en nuestro equipo, ¿no? Y nada más, sin enrollarme más ya, yo paso la palabra a Marta y a Julio. Marta va a ir haciendo una serie de preguntas, ¿no? Y sobre todo, Julio, darte las gracias por estar con nosotros y estoy convencido que va a ser muy interesante. Yo ya me pongo en mute y... Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Pues nada, Julio, lo dicho por el presidente, bienvenido. Y para no quitar más tiempo, te pregunto directamente, hemos acordado de ir haciendo un coloquio. Antes de empezar, os digo a todos, porque me lo estáis preguntando por todas las maneras, no se os ve, tranquilos, no hay conexión de cámara, vosotros nos veis y nos escucháis, pero tenéis un chat, no obstante, para hacernos llegar todas las preguntas que os vayan surgiendo de la conversación. Y nosotros al final, pues lo que haremos será, pasar las preguntas a nuestro ponente. Julio, para ponernos en contexto y empezar, ¿nos puedes contar así de forma general qué es el miedo y a qué responde? Sí, el miedo es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Esto es algo que nos diferencia del resto de las especies, ¿verdad? Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan. Y es que si algo diferencia al hombre es su creatividad. Y gracias a esa creatividad, pues la verdad es que sentimos miedo sin motivo y nos estresamos sin control. El miedo es una de las emociones primarias, como puede ser la ira, como puede ser el asco, la alegría, la tristeza o la sorpresa, y es parte de nuestro sistema operativo, ¿no? El miedo está ahí para salvarnos la vida, esa es su principal función y gracias a él la especie ha llegado hasta nuestros días. La verdad es que sea real imaginario yo creo que es lo que más nos puede preocupar, ¿no? Que también nuestra cabeza nos juega malas pasadas, a veces recreando situaciones que nos puedan afectar así. Así es. El miedo, la verdad es que cuando le ponemos la imaginación en marcha, normalmente nos lleva a estadios mucho peores, ¿no? A consecuencias más apocalípticas. Por eso la imaginación hay que tenerla bien amarrada para que el miedo no se dispare. ¿Y cómo actúan nosotros? O sea, ¿qué nos producen? ¿De qué manera podemos controlar esa, pues eso que nos estás comentando, que nos puede llegar a jugar mala pasada? Bueno, el miedo tiene 3 dimensiones, ¿no? Una psicológica, que es ver la situación como peligrosa, ¿no? La neurociencia afectiva nos habla de que las personas ven la realidad tal y como son ellas, ¿no? Ya para explicar esto, a mediados del siglo XX, la revolución cognitiva, a través de una psicóloga americana, Magda Arnold, ella descubrió que había un momento de evaluación, ¿no? Entre el estímulo y nuestra respuesta, el cerebro efectuaba una evaluación para ver cómo era la situación y contrastaba ese entorno y ese contexto social con sus experiencias, con su memoria. Y ahí activaba o no activaba el miedo. Por ejemplo,
ante el ruido en nuestra puerta de casa a altas horas de la madrugada, lo normal es que todos nosotros sintamos miedo, ¿verdad? Pero si vemos día tras día que es el vecino que vuelve del trabajo, pues no sentiremos ninguna emoción y mucho menos la del miedo. A partir de ahí hubo otro psicólogo ruso, Iván Pavlov, que determinó que ante un estímulo neutro, como puede ser un ruido, este ruido si le metemos un reflejo condicionado, como puede ser un golpe, cada vez que oigamos un ruido pensaremos que nos va a llegar un golpe. Bueno, pues este hombre recibió un premio Nobel sobre los reflejos condicionados y decía que nuestra respuesta emocional, física o psíquica podía verse alterada por la asociación de un estímulo neutro contra una respuesta mala, ¿no? En este caso, un golpe. Entonces, cuando tú oías ese sonido, asociabas que rápidamente te iba a llegar un golpe. Esto se ha hecho con animales, por supuesto, con seres humanos mucho menos, pero se ha llegado a comprobar que hay una causa y un efecto. Entonces hay que tener presente que muchos miedos vienen por asociaciones antiguas que hemos hecho, ¿no? Se produce como un anclaje ante una mala experiencia. Hay otro segundo aspecto que es el conductual, ¿no? Muchas veces decidimos si luchar, rendirnos, huir o quedarnos inmóvil. Y por último hay una respuesta emocional. Son las sensaciones que acompañan al miedo, la angustia, el estrés, el agobio. Esta liberación de la hormona del estrés, el cortisol o la adrenalina, pues lo que hace es que aumente nuestra frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, una disminución del cansancio. También hay inhibición de las funciones intestinales. Puede aumentar el sudor, lo que hace que la corriente eléctrica se pueda variar a nivel de la piel, ¿no? Y de ahí el polígrafo para la detección de mentiras, palidez facial, porque la sangre se nos concentra en las extremidades para correr o defendernos, se nos elevan las cejas, se nos abren mal los ojos, se nos tensa la boca. Y bueno, y cerebralmente intervienen tres áreas, ¿no? La amígdala, que es la que realmente nos avisa de que tenemos miedo, el hipocampo que nos dice si el peligro decide si es real o imaginario, y el córtex prefrontal, que es el que busca las soluciones ante ese peligro. Esos tres aspectos esas tres áreas de nuestro cerebro son muy necesarias para que sigamos sobreviviendo. Así que esto sería un poco cómo funciona el miedo dentro de nuestro organismo. Te iba a preguntar lo siguiente, si el miedo nos limita o nos potencia, pero escuchándote pues parece que las dos cosas, ¿no? Efectivamente, el miedo a algunas personas les va a limitar y a otros les va a potenciar. Va a depender de cómo vean ellos esa situación, ¿verdad? Lo que está claro es que en todos los momentos importantes de nuestra vida, el miedo siempre ha estado presente. Cuando hemos sido padres, cuando nos hemos ido a comprar una casa, cuando hemos abierto nuestra empresa. En casi todos los momentos importantes el miedo ha estado ahí diciéndonos, cuidadito, que igual no sale tan bien como te lo habías pensado, ¿no? Pero detrás de nuestro miedo es verdad que está nuestro crecimiento, nuestra superación personal y el éxito profesional. Este es realmente el poder transformador del miedo. Cuando lo superamos nos convertimos en esa persona que habíamos soñado con ser. Y es que el miedo tiene mala fama, ¿verdad? Lo hemos visto estos días, todo el mundo huye del miedo. Pero claro, para mí el miedo dejó de tener mala fama el día que me salvó la vida. Y las veces que me la ha salvado, pues la verdad se ha convertido más en un aliado que en un enemigo. Y yo es que lo veo de una manera quizá particular, pero cuando a mí me aparece el miedo, que me aparece, digamos, continuamente, ¿verdad? Yo le escucho porque sé que trae un mensaje. Me dice que estás preparado, estás dispuesto a dar el 100%, seguro que sabes todo lo que tienes que saber, tus socios son buenos, has visto bien el mapa y te pide que si realmente quieres ir a por eso, que no te rindas, que reúnas todas tus fuerzas, que es el momento de darlo todo, de no quejarse, de buscar soluciones. O sea, a mí el miedo lo que me hace es que me impulsa a ser mejor de lo que era. Ese es realmente el aprendizaje para mí y lo que me trae el miedo, ¿no? Porque para ganarle también la batalla al miedo, desde luego necesitamos seguridad. El miedo lo que nos pide es, vale, tú quieres hacer eso, me parece muy bien, pero no pongas en peligro la nave, no vayamos a zozobrar, no vayamos a hundirnos, ¿verdad? Y para eso te pide que seas mejor de lo que eres. Lo que pasa que entonces realmente no sé si es que tenga que haber alguna forma de evitar el miedo, porque lo que no hay que hacer es evitarlo, sino aprender a vivir con él, ¿no? Y lo que no sé si eso se puede y si eso se puede entrenar.
Bueno, querer desterrar el miedo de nuestras emociones es algo imposible, ¿no? Quizá los psicópatas que no sienten puedan decir que no tienen miedo, pero todas las personas tenemos y debemos de tener miedo. Lo importante es que tener miedo es inevitable. Esto es así. Pero superarlo debe ser una decisión. Y si tu decisión es firme, seguro que vas a encontrar la forma de superarlo, ¿no? Y para ello, vencer el miedo nos tiene que compensar. O sea, lo que buscamos, la recompensa, ese éxito, esa meta, tiene que ser más fuerte que el propio miedo. De ahí que tengamos busquemos una fuerte motivación, una buena actitud, una gran formación, que seamos capaces, que no seamos inocentes, ignorantes, ilusos, sino que realmente sepamos que estamos en un momento decisivo de nuestra vida y que es normal que sintamos miedo, pero que tenemos que buscar esa actitud de combate para no rendirnos ante la adversidad y luchar con todas nuestras fuerzas, sin grietas, sin desánimo, sin dudas. Lo que pasa es que hay situaciones que parece que estás mencionando, ¿no? Pues comprarte una casa, casarse, tener un hijo, cambiarse de trabajo. Son situaciones que efectivamente ya de por sí es lógico aparentemente que a todo el mundo le den miedo. Pero yo creo que hay muchas veces que no sabemos identificar qué nos da miedo y hay un miedo ahí que ni siquiera sabemos dónde está ni a qué es, que nos tiene un poco paralizados y como hablamos el otro día muchas veces es que es difícil mirar para adentro y ver qué es lo que tenemos dentro, ¿no? O sea que el autoconocimiento ahí pues nos juega... A los que no lo desarrollan o no lo desarrollamos suficiente, pues no nos ayuda a averiguar a qué tenemos miedo, con lo cual es más difícil afrontar las cosas. Bueno, yo creo que es importante perder esos segundos, ¿no? Esos minutos, ese tiempo de reflexión y buscar un nombre a nuestro miedo. Porque si no le ponemos nombre, no vamos a ver realmente, no le vamos a ver la cara. Y el miedo, cuando tú le miras a la cara, se convierte en coraje. Esto lo decían los sumerios. Pero cuando le da la espalda, cuando huyes de él, se convierte en pánico. Así que si te encuentras en una situación que crees que tienes miedo, párate un minuto y piensa, ¿a qué tengo miedo? A ver, ¿qué es lo peor que me podía pasar? ¿Qué es lo que tanto temo que me tiene aquí paralizado o me tiene corriendo, huyendo o haciendo mil cosas para huir de pensar justo en lo que estoy temiendo? ¿Qué es lo peor que te podría pasar si tu empresa quiebra? ¿Qué es lo peor que podría pasar si tu matrimonio os divorciáis? ¿Qué es lo que podría pasar si esa enfermedad se convierte realmente ese bultito en un cáncer? Y claro que tienes que aceptar la situación, claro que vas a ser un momento en el que vas a tener que sacar el coraje, claro que vas a tener que desarrollar todo tu talento, pero esto también lo traes de serie, igual que el miedo. Confía en que esas herramientas tú las tienes en tu mochila, en tu caja de herramientas, y que en este momento es justo cuando las tienes que sacar. La energía es la que a ti te posibilita afrontarlo de una manera valiente, ¿no? Visualizarte en un escenario mucho mejor, mucho más competente, con el éxito ahí delante, te va a ayudar muchísimo. La visualización ayuda a que tú superes ese miedo y también a identificarlo. Desde la seguridad de tu casa ahora mismo, ¿no? Yo estoy con miedo, con estrés, con incertidumbre. Pues bueno, me voy a sentar delante de un folio y voy a empezar a escribir. A ver, ¿a qué tengo miedo? Y sin prisa, sin agobiarte, que estás en tu casa, que estás seguro, pero ponle nombre. Y ya verás como poco a poco le vas a ir ganando, vas a ir quitando esas capas de cebolla y vas a ir viendo realmente qué es lo que temes. Y cuando sepas lo que temes, a buscar seguridad. Y luego hay miedos como más generales, ¿no? Comentábamos que en el mundo personal es muy común tener miedo a la no aceptación, ¿no? Al no reconocimiento de tu entorno. No sé si esto es así muy genéricamente, pero ¿por qué pasa? Hombre, el ser humano es un ser social, ¿verdad? Y el no ser aceptado por la comunidad le crea un desazón, un aislamiento que no está acostumbrado. Estos momentos de incertidumbre, muchas personas se dejan guiar por líderes que efectivamente le están hablando, no te preocupes, tú perteneces a mi equipo, a mi bando, y las redes sociales continuamente, con todos sus algoritmos, nos están mandando mensajes relacionados con lo que nosotros creemos que somos, para que justamente eso, no perdamos nuestra identidad, para que la reforcemos, para que compremos lo que creemos que tenemos que comprar, para que sigamos consumiendo en esa línea. La aceptación es algo, el reconocimiento, es uno de los escalones, el penúltimo de la pirámide de Maslow. Después viene la autorrealización. Entonces, en nosotros pertenecer a un grupo, esto nos da cierta seguridad. Y de hecho, las personas generalmente discriminamos a unos y a otros
por si pertenecen o no pertenecen a nuestro clan, a nuestra tribu, a nuestro partido, a nuestro equipo de fútbol, a nuestro barrio, a nuestro país, a nuestra ciudad. En fin, que vamos haciendo subgrupos de quién y quién no es de mi equipo, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo profesional, lo más común también, bueno, es un miedo muy genérico también, ¿no? Al fracaso. Profesionalmente, hablo en términos generales, bueno, pues hay una cuestión que paraliza y dificulta mucho la evolución personal, pero en nuestro mundo, que es el de la empresa familiar, se junta el miedo al fracaso profesional habitual con el del sector que nos ocupa, que son relaciones personales. Al final, empresarios que tienen miedo de defraudar a lo mejor a miembros de su anterior generación, que les han pasado el traslado, ¿no?, de las responsabilidades, o a hermanos, a primos, a personas de una familia con la que conviven, que claro, no tiene nada que ver. Bueno, el miedo al fracaso puede ser un gran motivador. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te obliga a ser mejor. Tú tienes miedo a hacer algo mal y lo que haces es que prestas más atención, te esfuerzas más, trabajas más, estudias más para conseguir no fracasar, ¿no? Yo creo que este es el punto importante, que el miedo puede ser un trampolín al éxito. Y es que no hay que tener miedo a cometer errores. Yo creo que ese no es el camino. El miedo hay que tenerlo a no aprender de ellos. No somos seres infalibles, somos seres falibles. Entonces, cuando tú reconoces un error, lo que tienes que hacer rápidamente es aceptarlo, corregirlo y, por último, olvidarlo. Acepta el responsable. ¿Por qué te han dejado tu empresa? ¿Por qué te haces cargo de esa empresa? Porque creen que eres responsable. Haz honor a eso. Cumple con tu deber. ¿Cómo lo harías lo mejor posible? Si fueses un experto, si fueses el mejor en tu sector, ¿qué es lo que harías? Si tuvieses que rendir honor a todas esas personas que han confiado en ti, ¿qué harías y qué dejarías de hacer? ¿A quién contratarías y a quién despedirías? ¿Y tú cómo modificarías tu forma de trabajar? ¿Y tu estrategia? ¿Y qué punto de innovación vas a meter a este negocio? ¿Y qué legado le vas a dejar a las generaciones venideras? Yo creo que cuando uno se empeña en hacer las cosas bien, las acaba haciendo bien. Y se equivocará, pero seguro que va a sacar un aprendizaje y va a corregir. Ahora, si nos dejamos guiar por la corriente y donde nos lleve y empezamos a hablar de crisis y de mala suerte y del mercado y de la competencia y de los clientes que no saben apreciar, eso es meterse en el pozo de me he resignado a mi suerte, al destino y he olvidado mi responsabilidad, que es sacar esto a flote y no solo a flote, sino hacerlo mejor de como me lo han dejado. No, lo que pasa es que, bueno, ahí sería ideal que desde niños nos educaran en afrontar las cosas de esta manera, ¿no? Con ser un poco más analíticos. Como aquí en esta sesión hay mucha gente que tiene hijos adolescentes, de cara a ellos, ¿cómo crees que se puede trabajar con ellos para que no vivan y no actúen con miedo, sino con otras premisas, ¿no? O aprendan a lidiar con los temores que tengan. Bueno, yo creo que hay que empezar mucho antes de la adolescencia, ¿verdad? O sea, ya en la infancia, cuando ese niño se cae, no empezar a decirle, pero qué tonto, pero qué torpe, pero es que no vales, ya te lo dije, te avisé, levántate del suelo, siempre estás en el suelo, siempre te estás cayendo. Todos estos comentarios, todas estas etiquetas, lo que hacen es crear un ser que al final va a decir, no puedo, no valgo. Y para vencer al miedo, en cuanto tú dices no puedo, el miedo se presenta. Se presenta porque acabas de llamar, que no puedes, que estás en peligro, y el miedo viene. Si tú quieres crear un hijo fuerte, valiente y decidido, tienes que comportarte y tratarle como un valiente. Tú acabas siendo valiente siendo valiente. Si los valientes, edúcalo así en valores de coraje, de responsabilidad, porque si creen que pueden, podrán. Hay que acostumbrarse a trabajar y a pensar sintiendo miedo, porque el miedo no va a desaparecer, pero no pasa nada, hijo, por tener miedo. El miedo te está diciendo simplemente que prestes atención. El fin último no es de que desaparezca el miedo. El fin último en la educación es que tu coraje, tu valentía, tu resistencia, tu resiliencia, tu compromiso, tu afán de mejora, tu cumplimiento del deber, sean superiores a tu miedo. Estas son las herramientas que yo te voy a dar. Y desde luego, la mejor herramienta que le puedes dar es el ejemplo. Albert Einstein decía que la única manera de influir en un ser humano es dando ejemplo. Tú quieres que tu hijo sea valiente,
No empieces a decirle todos los miedos que tú tienes, que a lo mejor los has heredado de tus padres, que a lo mejor los has vivido en primera persona, y haz una persona responsable. No un loco, ni un temerario, ni un inconsciente. Yo no digo eso, ¿eh? Al contrario. Un hombre responsable, una mujer responsable. Pero con coraje, con determinación, con valentía. Sabiendo que ese espíritu curioso es la mejor garantía para tener entusiasmo por vivir. Que si te quedas en tu casita encerrado, sí vas a estar muy seguro, pero ¿te imaginas así viviendo los 20 años? Haciendo exactamente lo mismo. Pues si te quieres asomar a ese abismo, si quieres ver ese miedo, si quieres llegar a la otra orilla, tendrás que zarpar. Y tendrás que llevarte el miedo porque te va a acompañar. Pero que te llevas el coraje también, hijo, y que te eche un bocadillo de valentía y de autoestima y de resiliencia. Y cómetelo. Y cuando te vienes al espejo, dices, yo puedo, yo valgo. Como mi padre y como mi madre, que fueron unos valientes. Y que no se rindieron. Y que en aquella crisis, en aquella pandemia, me acuerdo cómo luchaban y cómo... ¿Sabes? El ejemplo. Esa es la forma que yo creo mejor de educar a un hijo. Vale. Te paso una de las preguntas que nos llegan por el chat. Dice que ahora mismo los miedos de los equipos en las empresas que tenemos asociadas, pues muchos están, por desgracia, pues dentro de un ERTE, ¿no? Que no saben ni cuándo van a poder volver a trabajar, ni cuál va a ser su jornada, ni obviamente se les junta con el miedo a la enfermedad, se les junta con problemas de salud, pues con temas familiares. Preguntan cómo motivar a la gente ahora mismo con un escenario tan sumamente inestable en todos los aspectos, ¿no? La motivación es un fuego interior. Esto es así. Nosotros damos muchas charlas de motivación, pero la verdad es que cuando una persona no quiere hacer algo es muy difícil motivarle. Ahora, cuando decide que va por ello, ya nada le para. Entonces yo creo que hay que despertar ese interés. Tú puedes tener una estrategia buenísima empresarial, pero lo que lleva al éxito quizás sea que tú tengas una causa por la que luchar, por la que levantarte y trabajar. Darles un motivo, darles una causa. Ellos tienen que creer que lo que hacen tiene un valor, que su trabajo importa más allá del reconocimiento o el dinero, que trasciende del trabajo. Todos los sanitarios que han estado trabajando día tras día, noche tras noche, sin mascarilla, sin protección muchas veces, dándolo todo, ¿lo han hecho por un sueldo? No. Lo han hecho porque creían que era su deber, porque creían que era un bien común, porque estaban conectados con una misión muy superior a la de su trabajo. Esto es difícil de crear, pero no es imposible. Los valores se contagian. Los colores que vives en tu camiseta también se contagian. Si tú crees que tu empresa va a salir adelante, si tú crees que tu trabajo importa, que tu producto es necesario, esto se te va a notar en la piel, aunque sea a través de la cámara. Yo te lo voy a notar, como a mí me notaréis algunas cosas que las digo más convencido y otras menos. Pero ese es el camino. Y desde luego mantener una conversación fluida y mucho más horizontal. Porque cada uno de nosotros libramos una batalla. ¿Qué es lo que te está pasando para que tú no des el 100% de tu responsabilidad? ¿Tienes a un hijo malo? ¿Tienes un conflicto en casa? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Crees que te vamos a despedir? ¿No encuentras la manera de concentrarte? ¿En qué te puedo ayudar? Somos un equipo. Aquí no sobra nadie. Y aquí no vamos a abandonar a nadie. ¿Qué se te ocurre a ti para que esto siga adelante? ¿Quién yo? Yo soy un administrativo. Yo soy el de recepción. Sí, a ti, a ti. La gente necesita sentirse importante, reconocida, valorada, parte del equipo. Si tú compartes la información, compartes la responsabilidad. Si compartes la responsabilidad, compartes el compromiso. Y el compromiso es una de las cosas que más ayudan al éxito, que más despiertan la lealtad de los clientes, la lealtad del equipo. Bueno, esto es un poco largo, ¿no? Pero No. ese es el camino. Me mencionas a los clientes que también está bien, ¿no? Porque a la hora de pensar en abrir no negocios que no están de cara al público, pero sí negocios a los que vamos todos como usuarios, pues también es importante ver cómo se va a gestionar ese miedo social que hay, ¿no? Desde la confianza y desde la honestidad.
En un estudio que se hizo ante más de 100.000 personas en todo el mundo durante 3 décadas, 30 años, se llegó a la conclusión que de los valores que más apreciábamos en un líder era que diese ejemplo, que fuese honesto, que fuese competente, que fuese motivador y que fuese valiente. Pero fíjate que de la honestidad se deriva el que nosotros creamos o no creamos en ti. Si yo no creo en ti, no me voy a creer tu mensaje, aunque me digas lo que estoy esperando escuchar. De la honestidad llega también la lealtad esta que decíamos de los clientes, porque si yo no confío en ti, ¿cómo te voy a comprar un coche? ¿Cómo me voy a fiar de tu criterio? La honestidad es uno de los puntos, y de la honestidad también se deriva la vulnerabilidad, que es un concepto que también se está empleando mucho estos días, ¿verdad? Parece que hasta ahora no podíamos ser vulnerables, solo podíamos ser fuertes y valientes. Esto de tener miedo, de sentirse pequeñito, de saber que puedes perder la vida en el intento, esto no se hablaba. De que puedes fracasar, de que puedes quebrar, de esto no se hablaba. Y reconocer esa vulnerabilidad es de valientes, de muy valientes. Y el que la reconoce, el que está al otro lado, dice, ostras, que mi jefe me esté diciendo que él se siente así asado. Por otro lado, no pasa nada. ¿Esas son las cualidades de las que hablas normalmente del liderazgo valiente? Bueno, el liderazgo valiente tiene que ser, está más enfocado a hacer lo que se tiene que hacer, caiga quien caiga, ¿verdad? Ahí en cabeza. En unidades militares, por ejemplo, policiales, es verdad que cuando se sale a trabajar, ese líder va en cabeza, ¿verdad? No se queda atrás esperando como tú te la juegas. Y creo que el dar ejemplo en estas unidades es lo que hace que sean más efectivas. Que un comando de los SEAL o un comando de los Boinas Verdes pueda ser más efectivo o pueda ganar a un ejército más numeroso por armado. Esas cualidades de liderazgo lo que hacen es que a ti te valoran tu talento, que no te aplacan, que realmente tú estás ahí por lo que vales. Que tu labor, que tu trabajo es tan necesario como el de allí que está entrando a fuego y sangre. El tuyo de investigación, el tuyo de información, es muy importante. Y ese liderazgo lo que hace es que tú desarrolles de una forma también valiente y auténtica todo tu potencial de tu ser, de tu profesionalidad. Esto es lo que permite que tú seas mejor de lo que has pensado a ser, porque estás en un entorno de crecimiento, porque el equipo condiciona al individuo, porque el pelotón empuja al líder. Ahora, si pensamos que el líder es esa persona que lo sabe todo y que tú estás ahí para obedecer, este tipo de liderazgo más autoritario, más basado en el miedo, desde luego no tiene nada de valiente. Lo que pasa es que quizás ese liderazgo y esa gestión del miedo en empresas más pequeñas puede ser más fácil que en compañías más grandes, ¿no? Me pregunta una persona que esa conexión y esa comunicación horizontal con los empleados bien, pero cuando tienes 500 o tienes 1000 empleados, pues ¿cómo haces para motivar a todo un equipo tan gigante, ¿no? Además con muchísima escala, pues por puestos diferentes, por unidades de negocio diferentes. Y yo creo que esto va en cascada, ¿verdad? Si tú influyes en el de al lado y el de al lado en el otro y el otro en el otro, al final desde el CEO hasta el último de la compañía van a saber perfectamente, por ejemplo, cuáles son los valores de la compañía. ¿Esto lo tienen claro? Bueno. Alberto, no sé si quieres hacer alguna pregunta tú. Sí, a mí me gustaría, si nos puedes contar, Julio, porque claro, al final el trabajo que tú tienes es un trabajo que os coloca en situaciones de mucho riesgo, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna anécdota de tu trabajo o de alguien que tú hayas conocido que nos pueda ser ilustrativo sobre cómo afrontar una situación de miedo relacionado con tu trabajo? Bueno, pues te tengo que decir, Alberto, que la verdad nuestro trabajo es totalmente secreto. Yo no estoy permitido para ser portavoz de la unidad, pero sí te puedo decir que yo estoy en el TEDAS por una intervención que yo vi hace más de 20 años. Yo pertenezco a una unidad antiterrorista, en concreto contra ETA, y nos llamaron una mañana para decirnos que en la plaza de Cibeles un paquete bomba le había volado la mano a un cartero en Cibeles. Cuando llegamos allí, los TEDAS que estaban trabajando nos dijeron que había otra bomba, que la iban a desactivar y que nos escondiésemos. Y yo recuerdo que allí quedó solo ese hombre con ese traje de medio astronauta y todos los demás nos escondimos.
Y yo me recuerdo mirando desde ese soportal cómo en ese medio, con ese silencio tan terrorífico, ese hombre se dirigió a esa bomba, ¿no? Fueron unos 50 metros con un traje en silencio total y cuando la desactivó yo me fui a por él y le hice una pregunta. ¿Cómo has podido acercarte a esa bomba? Y él me respondió, es mi deber. Esta sencilla respuesta a mí me abrió un mundo muy grande, ¿no? Porque cómo una persona puede llegar a jugarse la vida, una cosa que se llama el deber, ¿no? Yo lo había oído en casa, pero en ese momento es como que tuve una conciencia mucho más clara de lo que es el cumplimiento del deber, ¿no? Es hacer aquello que tienes que hacer aunque esté en contra de tus derechos. Porque hay un compromiso previo, porque hay una palabra dada. Porque tu vida no tendría sentido si tú no cumples con tu deber. Y creo que esto en el mundo de la empresa también tiene que ser importante. Si tú me has mandado algo a mí, Alberto, y yo me he comprometido contigo y te digo que lo vas a tener el miércoles, lo vas a tener el miércoles. Y si no lo tienes el miércoles será por una causa muy importante. Pero si no, no me comprometo. Y esto también da mucha seguridad a los equipos. Porque en cuanto tú delegas la responsabilidad y dices, esto es para ti, yo ya me lo saco de la cabeza, me lo saco en mi cuadrante y empiezo a ser efectivo en mi trabajo. Creo que ese cumplimiento del deber es importante asumirlo a todos los niveles, como padres, como empresarios, como personas, en todo. Interesante. Sí. Muy bien, Marta, seguimos. ¿Tienes alguna cuestión más por ahora? Ya la gente nos quiere hacer más preguntas. Sí, a ver si se anima más gente a hacernos alguna pregunta. Y mientras te pregunto, Julio, tú al final haces labor de coaching con un montón de directivos, de empresarios, gente que me imagino que no tiene ese perfil profesional, pero tocas de todo un poco. ¿Notas desde este momento tan sumamente excepcional que estamos viviendo diferencias en la gestión de las emociones de las personas? ¿Crees que esto nos va a enseñar a todos, se nos va a olvidar rápido, van a cambiar nuestras prioridades a la hora de preocuparnos por cosas que a lo mejor antes nos preocupaban y ahora no? Sí, es verdad. Ha cambiado un poquito. Ha cambiado un poquito porque pensamos siempre que el coaching ejecutivo se dedica solo a nivel profesional, ¿verdad? Pero en cuanto rascas un poco en los altos directivos, te das cuenta de que lo personal está influyendo de una manera muy importante en lo profesional. Y a la vez, lo profesional está influyendo en su vida familiar. Creo que muchos de ellos se han dado cuenta de que ganar dinero es importante, pero que no a cualquier precio. Y que muchas de las cosas por las que estaban luchando para atesorar más riqueza no les estaba aportando más felicidad. Y algunos han encontrado más felicidad estando en casa, reunidos con los suyos, y otros han dicho que están cansados de esta vida, de con quién están y de la vida que llevan y que, en fin, que van a tirar por un nuevo camino, ¿no? Con nuevas compañías y nuevas relaciones. Yo creo que ha sido un momento de reflexión y muchos lo han aprovechado para tomar decisiones importantes en su vida. Y otros pues solo están agobiados porque piensan que no van a poder pagar sus facturas y porque no saben cómo hablar a sus empleados y qué mensaje mandarles. Ha habido varias preguntas en ese sentido aquí en este chat y efectivamente la incertidumbre está ahí y se llama incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Pero sí sabemos quién somos y dónde estamos. Y con lo que somos y de dónde estamos, ¿qué es lo que puedes hacer? Y esto es lo que te tienes que plantear. Lo que tú puedes controlar, ¿qué vas a hacer? Lo que no puedes controlar, ¿para qué te estás gastando energía y recursos? Ahora, desde aquí, ¿qué vas a hacer? Un pequeño paso. Estamos en medio de la selva y tienes un machete. No sabes cuál es el camino, pero sabes un poquito la dirección, sí. Pues vamos a ir viendo qué nos vamos a ir encontrando. No hay otra forma de avanzar si no tenemos un plano, si no sabemos dónde nos va a llevar. Rendirnos no es la solución. ¿Esto lo tenemos claro? Sí. ¿Hemos tomado la decisión de que vamos a luchar hasta el final? Sí. Pues ya está. Basta de quejarse. Y así no vamos a conseguir nada. Que te llores lo que tengas que llorar, te quejes lo que tengas que quejarte. Pero que llegue un momento en que te pongas de pies y digas, ahora hay que remangarse y vamos a trabajar, porque de aquí solo va a salir el más listo, el que mejor se adapte, el más rápido y el que no se rinda. Y esta es la verdad. Y ya está, nos ha tocado esto. Y el que diga otra cosa, pues te estará, no sé, alimentando los oídos, pero no, yo creo que no es el camino.
Bueno, te traslado preguntas que nos están haciendo. ¿Crees que sería posible integrar en los colegios la asignatura de gestión del miedo y liderazgo? Y la misma persona nos dice que debemos enseñar a los jóvenes la resolución de conflictos para poder crear una sociedad más fuerte y preparada para las situaciones actuales, vamos, para que pueda suceder una situación como la actual, ¿no? Yo creo que tendría que haber una asignatura de inteligencia emocional. Y podría haber otra de resolución de conflictos, que también sería muy apropiado, ¿verdad? Pero inteligencia emocional no específicamente, no tiene por qué ser el miedo, pero cómo gestionar la ira, la rabia, la tristeza, la alegría excesiva, la euforia. Todo esto hay que contarlo. Lo que es una creencia limitante, lo que son las expectativas, lo que es la frustración, lo que es la resignación, lo que es la aceptación. Esto sí que se podrían dar herramientas y explicar, pues como si fuese un curso de coaching, ¿no? Unas líneas básicas para que las personas sepan gestionar sus emociones. Porque nosotros perdemos el control de una situación cuando perdemos el control de nuestras emociones. Entonces es importante saber qué es una emoción y cómo se puede controlar. Y qué herramientas tiene el ser humano para ello. El cuerpo, el corazón, la mente. Esta trilogía, este triángulo tiene que estar en armonía. Que tus pensamientos, que tus decisiones, que tus emociones, que tus acciones, que todo eso esté alineado. La diferencia entre una meta y un sueño. Esto lo tendremos que saber. Y si no lo sabemos en casa, pues nos lo tendrían que explicar en la escuela, ¿no? Bueno, es difícil. Quizás ahora se hablan de estos temas se habla de estos temas con más tranquilidad, pero yo creo que la mayoría de la gente ya nos cuesta diferenciar entre un sentimiento y una emoción, ¿no? O sea, eso te enseñan o tú te has preocupado mucho en investigar. Claro, pero quizás tampoco hay que hilar tan fino, ¿verdad? Yo creo que puede ser una asignatura muy bonita de crecimiento personal, de proyecto de vida, por ejemplo. A un niño se le tendría que decir lo primero cuando llega al colegio, estamos aquí para que tú cumplas tu sueño. Y vamos a trabajar día tras día para que tú seas quien quieres ser. Y nos vuelvas lo mejor de ti, tus máximos talentos, para que tu vida tenga sentido. Esto es no tienes un examen mañana, no. Te estamos preparando para que tú seas quien quieres ser. Y a mí por lo menos no me lo dijeron. Bueno, creo que casi ninguno. Otra pregunta. ¿Cuál dirías, leo textual, cuál dirías que es el principal indicador para aprender a perder? El principal indicador para aprender la humildad. La humildad. Es que somos falibles. De todas maneras, el éxito está plagado, vamos a llamar errores, porque un fracaso es cuando no aprendes, cuando suspendes en junio y llegas a septiembre y no has cambiado nada y vuelves a suspender, entonces sí es un fracaso. Pero si tú has cometido un error en junio, seguramente si en agosto te pones las pilas y te pones a estudiar de verdad, en septiembre aprobarás. Entonces yo creo que la humildad es decir, bueno, pues a lo mejor no soy tan bueno como creía, a lo mejor me tengo que esforzar más, a lo mejor tengo que buscar más ayuda, más apoyos, más socios. La humildad está muy bien. Bueno, paso a la siguiente. ¿Cuál es el mayor error ante una sensación de miedo? Evitarlo. Esconderse, huir, no aceptarlo, negarlo. Ponerte a trabajar 20 horas más para no volver a casa. Escapar de él. Al miedo solo se le supera en la acción. Y aunque sea con un pasito pequeño, ¿no? Aunque sea, pero que sepas tú que estás dando ese pasito con coraje, con conciencia de que estás incómodo, que te está costando porque tienes miedo, pero un escalón, ¿no? Esta mañana yo hablaba con alguien que tenía pánico a las alturas y que decía que se iba a tirar cada vez que se pasa por un precipicio, por un balcón, le llama, ¿no? Le está pidiendo que se tire. Esta persona tiene que convivir con ese miedo y tiene que superarlo. ¿Y cómo la superar? Pues hoy subiéndote un escalón, mañana 2, pasado 3, con alguien al lado que también te ayuda a dar ese paso, ¿no? No te preocupes que no te vas a caer, que te tengo yo aquí agarrado. El acompañamiento, por eso los coaches, las mentorías, también es importante, ¿no? Porque hay veces que uno solo no encuentra la forma, el momento, ni encuentra las herramientas, las tiene, pero no las encuentra. Y esa ayuda, ese apoyo, esa mano, esa pregunta certera, normalmente abre puertas y cajones donde tú tienes esa herramienta y dices, ostras, es verdad. Vale, pues la siguiente es una pregunta muy concreta y además pues de la situación que nos ocupa ahora mismo. Es una persona que dice que tiene miedo de visitar a población mayor, de edad avanzada, me imagino que será su familia, pues porque son factor de riesgo, ¿no?
¿Cómo gestionar ese miedo? Porque claro, es que la responsabilidad, yo ahí lo comparto totalmente, es que la responsabilidad es mucha. Claro, pues yo lo he hecho hoy con mis padres, que han salido por primera vez después de todo este confinamiento, y con seguridad. ¿Cómo puedes dar tu seguridad? ¿Cómo puedes encontrarte más seguro? Protegiéndote bien, con una mascarilla, con guantes, con esa distancia que decíamos social. Esta es la forma. No entrando en contacto directo, si por el momento no sabes si estás sano o no, pues mantén esa distancia. Ante la duda, desde luego, precaución, distancia, protección. Uh-huh. ¿Y hay alguna rutina? Perdón, que te he interrumpido. No, sentido común. Volvemos al mundo empresarial. ¿Alguna rutina de autoayuda que los empresarios puedan poner en práctica y recomendar a sus empleados ahora ante el momento de salir de casa? Pues porque ya se empieza pues a abrir las oficinas, ¿no? En sitios pequeñitos donde hay menos personal es más fácil, en sitios donde hay más gente es más complicado, y digamos que los empleados también pues confían un poco en que tú les marques el ritmo, ¿no? y las formas. Yo creo que hay que hablar claro de las medidas que queremos adoptar de seguridad, como esas distancias, como que no vayamos todos a tomar café a la máquina, que no nos metamos en el ascensor todos juntos. Esto que se dé por escrito, que quede claro, patente, que nadie diga, ¡jo, qué exagerado eres! No soy exagerado, es que lo pone en el papel, en la circular que nos han pasado hoy. Es que esto tiene que ser así. Creo que al miedo se le gana con certeza, con certidumbre, con seguridad y con parámetros claros. Si tú tienes unas indicaciones claras de lo que tienes o no tienes que hacer, tú ganas en seguridad y ganas todo en tranquilidad. Entonces vamos a decirles claramente lo que esperamos de esas personas a nivel laboral y a nivel seguridad y a nivel protección. Y el que no la cumpla, desde luego, yo creo que va a tener un rechazo social por parte de sus compañeros, porque se le va a ver poco solidario, poco profesional. Ya no hablo de filantropía, hablo de que si no me estás guardando las distancias, si vienes sin mascarilla, si me quieres tocar todos los papeles, toda la mesa sin guantes, y creo que me estás faltando al respeto, ¿no? Hasta ese punto vamos a llegar. Vale, pues tenemos otra pregunta. Te la leo tal cual por si tú la interpretas de otra manera que diferente a mí. Me gustaría saber cómo gestionar la sensación del miedo una vez valorada con consecuencias dramáticas como por ejemplo la muerte de un familiar. Bien, son palabras mayores, ¿verdad? Quizás el miedo a la pérdida de un ser querido sea de los miedos más terroríficos, sobre todo hijos, ¿verdad? Pero esto tiene que pasar por la aceptación de que ese momento nos va a llegar a todos y que resistirse a eso es perder el tiempo, porque si algo sabemos es que hemos venido a morir tarde o temprano. Lo importante, yo pondría el foco en qué puedo hacer ahora, están aquí, que los tengo vivos, para que ellos sean felices, yo también, y mi conciencia esté tranquila. Que no me tenga que despedir de alguien teniendo una batalla que no solucioné, con un silencio que nunca fui capaz de romper. Yo creo que hay mucho por hacer con las personas que están con nosotros, ¿no? Y aceptar que algún día tendrán que irse igual que nosotros. Así que aprovechar el tiempo, dar todo el cariño, todo el amor. Yo creo que una de las consecuencias buenas de esta pandemia es que muchos habrán cogido el hábito de llamar a sus seres queridos de una manera más continua, ¿no? Más periódica. Espero que eso no se pierda y que esas personas tan importantes como puedan ser nuestros padres o nuestros abuelos sigan recibiendo todo el cariño de sus hijos y sus nietos. Cambiamos totalmente de registro. La pregunta es cómo se puede gestionar un miedo sobre una situación que no podemos gestionar nosotros directamente. Y como ejemplo, la incertidumbre que está provocando el panorama político actual. Difícil solución, tiene miedo, ¿verdad? Porque al miedo a lo desconocido no le podemos poner cara. El miedo al desconocido, al más allá, a la otra vida, a la energía neutra, negra, a las galaxias, ¿verdad? ¿Cómo contamos? ¿Podemos hacer algo ahí? ¿Tenemos algún margen de acción? Es lo que yo digo. Si queremos poner el foco ahí, yo siempre digo que donde pones tu atención es tu elección. Yo pondría el foco o mi atención en aquel margen, en aquel ámbito donde yo tengo alguna influencia, donde puedo cambiar las cosas.
Si yo me preocupo hasta ese punto del cambio climático, del terrorismo islamista, de la situación mundial, global, universal, ¿tengo yo alguna capacidad de mejora, de influencia? Sí, no. Si al final te sale no, no pierdas la energía y el tiempo en esto y céntrate en lo que realmente tienes que hacer, porque en esta situación yo creo que va a necesitar de toda tu energía, ¿no? Y perderse en ese laberinto, te va a dar primero a una posición de víctima, de que no puedo hacer nada, de que estoy siendo agredida y siendo una víctima de este sistema o de la pandemia, y desde ahí, desde víctima, se consiguen muy pocas cosas. Hazte responsable de lo que sí puedes solucionar y cambiar y vete a por ello. Otra pregunta, ¿cómo se puede discernir entre el deber y lo que a uno realmente le nace o le hace feliz? Porque el hecho de que no coincidan esta obligación y lo que uno cree que quiere o para lo que cree que ha nacido, pues puede crear ansiedad, ¿no? Claro, sí. O sea, la gente piensa que hemos nacido para ser felices y no. Lo que más anhela el ser humano es saber para qué ha venido, cuál es el motivo, cuál es el propósito, qué sentido tiene su vida. Eso es lo que realmente anhela el ser humano. Encontrar el para qué está aquí. El cumplimiento del deber, desde luego, yo como lo entiendo, no es un debería. Tú deberías ser buena madre, buen padre, buen jefe, buen empleado. Esto es un cliché que puede estar de acuerdo o no con tu manera de ver el mundo. El cumplimiento del deber al que yo defiendo es el que tú has contraído porque has dado tu palabra, porque tu compromiso está en ello, porque tu corazón late con eso. Ese cumplimiento del deber, hay veces que no nos apetece cumplirlo porque aunque lo queremos y lo hemos aceptado y nos hemos comprometido, pero hay momentos en que no queremos hacerlo. Si tú estás un fin de semana en casa viendo un partido y estás ilusionado porque es la final de la Copa de Europa y te encanta el fútbol, pero tienes a tu chiquillo con 42 de fiebre, seguramente el sentido del deber, como padre, como madre, te va a decir, deja el fútbol y lleva al hijo al hospital, ¿verdad? A este deber me refiero yo. Al que te moviliza, al que dices, no, es que no tengo nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que tengo que hacer sin pensar en lo que tengo que sufrir. Sufriré hasta donde tenga que sufrir, pero que esto lo hago yo seguro. En cuanto a lo que te apetece o lo que tú crees que tienes que hacer, desde luego ese es el camino. Y tú vivirás con algo y se te pasan las horas muertas y llega la hora de comer y parece que no tienes ni hambre porque estás ahí con un hobby, por ejemplo, ¿no? Imagínate esas personas que hacen maquetas de barcos o se pasan horas y horas y lijando una tablita y son felices con eso, ¿no? Si esto lo llevas a tu vida profesional, seguramente vas a dejar de trabajar muy pronto y vas a empezar a hacer de tu vida o de tu trabajo tu parte, tu forma de vivir, ¿no? Creo que ese es el camino, que tu deber esté alineado con tu propósito, con tu sentido, con lo que a ti te hace feliz. No es fácil, pero hay personas que lo consiguen. Te paso una última que acaba de entrar. ¿Cómo se puede, lo has estado comentando a grandes rasgos, pero igual te piden una pregunta, o sea, una contestación muy concreta? ¿Cómo se puede entrenar cuerpo y mente para aprender a gestionar el miedo? Bien, un cambio rápido de emoción se produce de fuera hacia adentro. Yo me pongo a bailar o a levantar los brazos por encima de mi cabeza con los puños apretados en plan de victoria y a saltar, y seguramente mi cerebro entienda de que yo no me voy a rendir, de que estoy dispuesto a luchar, de que aunque tenga miedo, vamos a ir a por ello. Una transformación profunda del ser humano se produce de dentro hacia afuera, después de un autoanálisis, de mucha reflexión, de lecturas, de un guía, ¿Bien? Entonces, yo creo que si tú tienes una actitud de combate, una corporalidad de victoria, unos pensamientos enfocados en que has tomado la decisión de que lo vas a hacer, de que te da miedo, pero vas a saltar, de que cuando se abra la puerta del avión, tú vas a saltar. Y vas con la respiración entrecortada, pues controla esa respiración. Si la respiración no se desboca, seguramente tú vas a estar en un estado de control. Si tus pensamientos no se van a me voy a estrellar contra el suelo, sino que están, tengo que poner el mosquetón en el cable, cuando abra la puerta
y se aparezca la luz verde, tengo que dar un paso hacia adelante con energía y decisión. Si tú llevas tu atención a ese momento y no al que pasará si no se abre el primer paracaídas, mi vagón de pecho, y luego me voy a estrellar y mis hijos se quedarán sin tal, y la imaginación corta y el paso largo. Claro. Muy bien. ¿Alguna lectura obligatoria que recomiendes a los asistentes para poder gestionar mejor los miedos y puedan refrescar todo esto que tú estás comentando ahora mismo? Bueno, pues la verdad es que yo hablo mucho de experiencia personal. Es verdad que tengo muchísimos libros sobre gestión del miedo, pero así alguno... Tim Ferriss tiene uno, Armas de Titanes, que no es que hable especialmente del miedo, Armas de Titanes, que es un libro grande de 900 páginas, pero creo que habla un poco de situaciones de éxito y en algunas nos podemos ver reflejados, ¿no? También habla de alimentación, habla de muchas cosas. Creo que es un libro que os puede aportar mucho. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio. A vosotros. Y perdona. No sé, Albert, no, que no te preocupes en absoluto. La tecnología es lo que tiene, es maravillosa, pero bueno, no va pasadita. Yo me ha encantado lo de imaginación corta, paso largo. Y muchísimas gracias porque me parece que ha sido muy interesante. A mí ha habido momentos de tu intervención que me ha dado fuerza, que me ha dado mucha fuerza, me he sentido bien y me imagino que mucha más gente también, ¿no? Y yo creo que con esto te ponen las pilas para seguir peleando, ¿no? Y al final, hombre, es cierto que los empresarios somos gente que pelea cada día, ¿no? Y llevamos haciéndolo toda la vida, ¿no? Y estamos acostumbrados a cada día hacer lo que podamos, ¿no? Y es cierto que los tiempos vienen complicados, pero estoy convencido que todos nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y nunca vamos a parar de hacer cosas, ¿no? Pase lo que pase, al final es una forma de entender la vida que está basada en la pelea. Y yo creo que eso es la clave, ¿no? Yo, por lo menos, yo personalmente creo que lo que tú tienes que hacer es pelear. Y luego ya el resultado a mí me da un poco igual. Si te sale bien, pero pues no nos has peleado, ¿no? Quédate tranquilo que has dado tu vida en esto y luego ya sacarás lo que sea, ¿no? Lo que puedas, ¿no? Normalmente si peleas te salen las cosas bien, ¿no? Y nada más, me encantaría que pudiéramos tener contigo otro día, otro encuentro, cuando ya pase todo esto presencial y nos podamos dar la mano y tomar una cerveza y hacer algo más como somos españoles, madrileños, que nos gusta salir a la calle, esas cosas. Sí. Y nada más, muchísimas gracias de verdad y nos emplazamos a otro momento, ¿vale? Alberto, que te mejores, que no sea nada. Muchas gracias. Te decía Alberto que espero que te mejores y que no sea nada y que desde luego sois un ejemplo, los empresarios sois un ejemplo para todos nosotros y yo creo que hay que sacar pecho y presumir de ello. Yo que sé, que las empresas que son el pulmón, que son muy importantes para las personas, que parece que nos tenemos que esconder y que decir empresario en bajito, ¿no? Yo creo que hay que ya sacar pecho y decir ello. A mucho orgullo, ¿no? Y a mucha honra. Así que nada, felicidades y muchas gracias por haberme invitado a este encuentro. Para mí ha sido un honor, de verdad que sí. Marta, muchas gracias, de verdad que me has tratado muy bien estos días y que sé que me sigues y gracias por todo tu cariño y reconocimiento. Muchas gracias a ti. Una última cosa, que yo voy a dejar mi teléfono en línea en el vídeo. Sí, claro. No tengo miedo y lo dejo 619. Bueno, yo se lo paso de todas maneras. 70 40 29, 619 70 40 29. Y nada, ahí atenderé de forma totalmente altruista. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta que no se haya atrevido o no haya tenido oportunidad de hacerla por el chat. Y Instagram es Gestión del Miedo y mi página web también es Gestión del Miedo. Ahí estaré encantado de atenderles a todos. Y nada más. Gracias por tu generosidad, Julio.